Muy buenas tardes, cordial saludo. Este video corresponde a la fase número 5, co-construcción de conocimiento especializado, de la materia Seminario, Educación y Pedagogía. Nosotras somos del grupo número 3, conformado por Verónica, Isabel, Jessica y Maisa, quienes explicaremos a nivel detallado la problemática trabajada a partir de un informe. Para el desglose del contenido de este informe académico, entonces primero tenemos una introducción, objetivos, vamos a analizar el estado del arte y los modelos explicativos de la problemática, la solución a la que podemos llegar y a partir de esto vamos a plantear un objeto de investigación, la metodología, las acciones propuestas y las conclusiones a las cuales podemos llegar a partir del análisis, la investigación y el proceso desarrollado. Asimismo, tendremos unas recomendaciones y las referencias citadas a lo largo del documento. Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Maisa Vanessa Zambrano González y a continuación les haré una breve síntesis acerca del desarrollo de la actividad. Esta aborda el desafío fundamental de la educación en el siglo XXI, sintetizando la necesidad de la adaptación a una sociedad altamente interconectada, donde la innovación tecnológica es central para la construcción del conocimiento. Sin embargo, esta realidad ha expuesto una problemática educativa significativa, la brecha digital. Esta brecha va mucho más allá de la simple falta de dispositivos o conectividad, lo que conocemos como la primera brecha digital y la centralización de la segunda brecha. Esta es críticamente la disparidad del uso efectivo y significativo de las herramientas digitales y su aprovechamiento pedagógico. Es una desigualdad estructural enraizada en dinámicas institucionales y prácticas docentes. Factores como el inmovilismo metodológico y la limitada competencia de docentes perpetúan la exclusión en el aula. Por ello, el objetivo de nuestro análisis se fundamenta en reconocer los factores que profundizan la problemática y proponer nuevas alternativas pedagógicas y de gestión escolar que fomenten una educación más justa, equitativa y humanizadora. En cuanto a los objetivos que se empezaron como metas precisas a alcanzar o que se alcanzaron en el desarrollo de esta problemática durante todas las fases del curso, tenemos como objetivos identificar las problemáticas educativas y pedagógicas revisadas que se abordaron, fortalecer la comprensión teórica mediante fuentes y autores claves. Estos autores que apoyan nuestra problemática sobre la educación y la pedagogía. Analizar la brecha digital y sus implicaciones pedagógicas. Reconocer aportes del experto en innovación educativa que se trabajó la fase pasada con el fin de afianzar estos objetivos y estos trabajos que se venían realizando. Por último, proponer acciones para disminuir desigualdades tecnológicas y fortalecer el uso significativo de las TIC. Para el desarrollo entonces del estado del arte sobre la brecha digital y sus implicaciones en la educación, hemos revisado 20 artículos, trabajos e investigaciones donde se ha abordado la temática y se ha avanzado en diferentes aspectos. Para el desarrollo y el análisis de estos artículos vamos a dividir en 3 hallazgos principales: el alcance, las implicaciones en la educación y las soluciones o avances que se han podido lograr. En el primero, para hablar del alcance, hablamos de una primera brecha digital que es el acceso, las limitaciones que se vieron más vivenciadas en la pandemia o el COVID-19, cuando no tenían acceso a diferentes dispositivos, acceso a conectividad o en muchos casos a electricidad. Así entonces tenemos ese acceso limitado a los recursos tecnológicos. En la segunda brecha es el uso y la apropiación. Aún se presentan muchas dificultades y barreras para llevar esas tecnologías, esos avances tecnológicos a las aulas de clase, con pedagogías más activas, con dinámicas participativas que pueden ser brindadas por la tecnología. Aún no sabemos
cómo utilizarlas, cómo potencializarlas o cómo llevar estas al aula de clase. La tercera brecha digital es esos factores socioculturales, geográficos y estructurales que existen frente a esa limitación del acceso a Internet. Hablamos entonces de una barrera muy marcada y diferenciada entre el aspecto urbano y el aspecto rural. En la ruralidad se ve mucha más limitación para acceder a esas tecnologías, a nuevas tecnologías, acceder a un celular, a un computador o en muchas ocasiones a la conectividad a Internet. Cuando hablamos entonces de las implicaciones que ha tenido en la educación, hablamos de una desigualdad geográfica que ya lo habíamos mencionado. Las escuelas rurales y las escuelas urbanas, las escuelas rurales presentan mucha más limitación frente al acceso a Internet. Y además de esto, se ve algo más crítico, que es cuando los docentes de la ruralidad no tienen esa motivación o esas capacidades para vincular las tecnologías, así sean limitadas, pero vincular esas tecnologías a la educación y a esos aspectos pedagógicos. Así entonces, en los artículos podíamos vivenciar el porcentaje. La conectividad en escuelas rurales es del 23%, mientras que en las escuelas rurales es del 83%. Tenemos un aspecto también muy importante, que es el factor docente. ¿Qué tan capacitado está el docente para llevar las tecnologías, la información, la comunicación al aula de clase, para vincular esas estrategias más de acción, de participación, de vinculación al aula de clase? Y aún se dificulta llevar esos juegos interactivos, esas diferentes herramientas de práctica para que los estudiantes participen. Hay un versus entre la competencia que tienen los docentes para vincular las estrategias y lo efectivo que pueden ser esas estrategias. Entonces, cuando el docente no está lo suficientemente capacitado, puede que esas estrategias no funcionen de la mejor manera y hayan muchas complicaciones en el acceso, en diferentes problemas de red, y ahí entonces encontramos el rol pedagógico y el rol del docente en capacitarse, en vincularse y estarse formando constantemente a cómo puede vincular las tecnologías al aspecto educativo. La tercera, entonces, cuando hablamos de soluciones y de la formación docente, identificamos varios factores. El primero es que el docente debe estar en capacitación constante de lo nuevo de la educación. Cuando un docente no se capacita en lo nuevo, pues tiene muchas barreras para llegar a esa motivación de los estudiantes, para llegar a ese aprendizaje activo y a esa participación activa de los estudiantes. Y esa motivación se logra con lo que los estudiantes los logra despertar, esa emocionalidad, y puede ser con un juego interactivo, con el uso del computador, con pantallas, porque es algo de la actualidad. El segundo es implementar esos modelos pedagógicos integradores. Ahí hablamos de unos componentes y unas competencias digitales para que esta brecha pues disminuya. Superar esa enseñanza tradicional donde veíamos una pedagogía de la memorización, de escribir, transcribir en el cuaderno, pues ya podemos hacerlo con metodologías más activas, participativas y de interacción. Superamos entonces esas barreras. Si queremos superar esa barrera de la brecha digital, debemos pasar de esa pedagogía tradicional a una pedagogía activa, crítica y de participación, con unas políticas integradoras de una formación continua, de mejoras en la infraestructura, acceso, conectividad en las escuelas, y así no haya conectividad, mirar las estrategias para llevar una nueva dinámica, una actividad que podamos hacer con algún recurso tecnológico o llevar esa tecnología de diferentes maneras al aula de clase. Encontramos entonces 4 modelos explicativos que nos ayudarán a marcar la brecha digital en el contexto educativo. Pero primero, retroalimentaremos que la brecha digital es una desigualdad
como se venía mencionando, es una desigualdad en uso, apropiación y acceso a las herramientas tecnológicas, apropiación de ellas en el aula de clase para aplicarlas a nuevas pedagogías y vincularlas a nuevas dinámicas motivadoras, participativas y activas. Asimismo, dos brechas digitales. La primera es el acceso y la segunda, el uso y la apropiación. El primer modelo explicativo del cual hablaremos es el rendimiento académico, que está vinculado directamente a la afectación en los logros de los estudiantes. Y allí encontramos a Vygotsky, quien desarrolla la teoría sociocultural. Y esta brecha digital afecta a la teoría sociocultural, limitando una interacción mediada y una colaboración que puede existir socialmente cuando se aplican las tecnologías de la información. Asimismo, la taxonomía de Bloom, pues la brecha digital impide que todos alcancen los logros y que todos lleguen a niveles superiores cuando se potencian con las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, tenemos que el segundo modelo es la brecha digital en la implementación de las TIC, y allí encontramos a Castells, quien nos dice que cuando hay una exclusión tecnológica, pues también encontramos una exclusión social y una exclusión económica. Y esta exclusión se basa desde esa brecha, esa desigualdad que hay en acceso, uso y en tener a la mano diferentes herramientas tecnológicas. También tenemos a Benavides y a Ríos, quienes nos dicen que hay una evidente desfase entre la actitud que puede tener el docente. El docente puede tener la actitud y las ganas de implementar tecnologías de la información y la comunicación, pero hay un desfase entre esa actitud y esas competencias reales del docente para aplicar estas en el aula de clase. El tercer modelo son las teorías curriculares y pedagógicas. Allí encontramos a Freire con la pedagogía crítica, pues las tecnologías de la información y la comunicación pueden potenciar a pedagogías más activas, transformadoras, donde se potencie el diálogo y tengamos las tecnologías como herramientas que fortalezcan la enseñanza. También tenemos los modelos TEPAC, y los modelos TEPAC nos mencionan que no simplemente es llevar la tecnología al aula de clase, se trata de tener un conocimiento tecnológico, pedagógico y curricular que podamos implementar en las tecnologías y que las tecnologías se vuelvan una ayuda muy importante para motivar y para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. El segundo modelo son las competencias digitales del docente y el aprendizaje significativo. Y allí tenemos a Ausubel, que es el principal referente del aprendizaje significativo. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación también podemos formar aprendizajes significativos. Ausubel nos dice que debemos de partir de esos aprendizajes previos del estudiante para que él reconozca de dónde va a partir para llegar a estos aprendizajes que podemos potenciar desde las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, encontramos a Mora y estos aportes tan importantes de la neuroeducación y la emocionalidad, porque es que tenemos nuevos avances de cómo aprenden las personas. Entonces debemos de llevar estos avances a los sistemas educativos, a la pedagogía y al quehacer docente. Así entonces reconocemos que las habilidades digitales del docente deben ser experiencias motivadoras para los estudiantes y experiencias afectivas, porque las tecnologías de la información y la comunicación pueden potenciar el aprendizaje, pueden tener mayores avances y pueden ser una herramienta que motive, que forme estrategias más participativas, más activas y que también sean simuladores para los estudiantes, con juegos, dinámicas y diferentes estrategias que podemos tener con las tecnologías. Asimismo, no centrarnos simplemente en pedagogías tradicionales en el aula de clase, sino que podemos trascender este espacio de conocimiento más allá con esos modelos educativos mediados por las TIC. En cuanto a las posibles soluciones que se pueden abordar en esta problemática, presentamos que las principales soluciones para reducir la brecha digital desde una perspectiva pedagógica, como primera solución, es fundamental fortalecer las competencias digitales docentes. Esto significa capacitar a los maestros no solo en el uso de las TIC, sino en integrarlas de forma pedagógica y significativa en el aula.
Como segunda solución, se requiere un currículo más inclusivo y contextualizado, en que la tecnología debe incorporarse de manera intencional, conectándose con los conocimientos previos de los estudiantes y promoviendo un aprendizaje más relevante. Como tercera posible solución, es necesario garantizar el acceso equitativo a dispositivos, conectividad y recursos tecnológicos. Sin estas condiciones básicas, cualquier iniciativa pedagógica queda limitada, ya que sabemos que vivimos en un mundo tecnológico, en una era donde apoyarse por medio de estos recursos es esencial para brindar una clase y un acompañamiento eficaz. Como cuarta solución, debemos acompañar a los estudiantes en lo socioemocional, tener en cuenta sus perspectivas, sus emociones, eh, sus tipos de adquisición de conocimientos, fortaleciendo su confianza y motivación para aprender mediante experiencias digitales que generen interés en los estudiantes, en herramientas gamificadas y en recursos que se pueden adaptar a las necesidades de los estudiantes. Finalmente, las instituciones deben crear políticas claras y promover la alfabetización digital en estudiantes y familias, asegurando que la tecnología sea un medio para la participación y no una fuente de exclusión. En conjunto, estas soluciones permiten avanzar hacia una educación más justa, accesible y humanizadora en entornos digitales. Bueno, en esta sección voy a presentar de manera general mi propuesta de investigación, la cual tiene como objetivo analizar cómo la brecha digital y el nivel de competencia digital docente influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas que tienen limitaciones tecnológicas. El propósito principal es comprender cómo estas condiciones afectan las prácticas pedagógicas diarias y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, para así proponer estrategias pedagógicas que promuevan un uso significativo y equitativo de las TIC en contextos con recursos limitados. En cuanto a la metodología, se trata de un estudio con enfoque cualitativo, ya que nos interesa a manera grupal conocer las experiencias y percepciones reales de docentes y estudiantes frente al uso de la tecnología. El tipo de estudio será un estudio de casos centrado en una institución que presenta dificultades asociadas a la brecha digital. Para la recolección de la información emplearemos entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación directa de las prácticas pedagógicas. Estos métodos permitirán identificar barreras, oportunidades y formas actuales de investigación de integración tecnológica. La población está conformada por docentes, estudiantes y directivos de instituciones con limitaciones tecnológicas. La muestra seleccionada de forma intencional incluirá entre 6 y 10 docentes, 15 a 20 estudiantes y 2 a 3 directivos. Finalmente, se propone una serie de acciones o lluvia de ideas para enfrentar la problemática, como talleres de competencia digital docente, actividades pedagógicas accesibles, alianzas institucionales para obtener dispositivos, la creación de espacios comunitarios digitales y la implementación de evaluaciones flexibles. En resumen, esta propuesta busca como tal comprender a profundidad la realidad de la brecha digital. Finalmente, propongo una serie de acciones para enfrentar la problemática, como talleres de competencia digital docente, actividades pedagógicas accesibles, alianzas institucionales para obtener dispositivos, la creación de espacios comunitarios digitales y la implementación de evaluaciones flexibles. En resumen, esta propuesta busca comprender a profundidad la realidad de la brecha digital en la escuela y a partir de ello diseñar soluciones pertinentes y contextualizadas que favorezcan la equidad y la integración significativa de las TIC. A partir de este análisis hemos establecido 3 conclusiones sustanciales y coherentes. En primer lugar, que la brecha digital es una desigualdad estructural que trasciende la mera falta del acceso y se configura como una expresión de desigualdad educativa y social, que se manifiesta en el uso, la apropiación y el aprovechamiento pedagógico de las TIC
impactando directamente el rendimiento estudiantil y las oportunidades del aprendizaje significativo. Como segundo, la competencia digital docente es el factor crítico. La superación de la brecha requiere que los docentes integren de modo sustancial el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar, es decir, el modelo TPACK, la sustancia del CDD, robusta, perpetúa el inmovilismo metodológico y reduce la tecnología en un simple medio de transmisión. Y como tercero, que la solución exige una visión integral, ya que no solo basta con la contemplación de las infraestructuras tecnológicas, sino que la superación de la brecha requiere una transformación pedagógica que dé un paso a la adaptación curricular según los modelos inclusivos y críticos como la perspectiva de Freire y Vygotsky, las cuales buscan la emancipación del aprendizaje activo, y el objetivo es avanzar hacia una pedagogía humanizadora. Con base a los hallazgos y referentes teóricos, priorizamos las siguientes recomendaciones para avanzar hacia una educación equitativa. Priorizar la formación docente en un desarrollo de procesos de formación continua centrado en la sistematización de las habilidades tecnopedagógicas para integrar las TIC con un sentido didáctico y crítico. Impulsar la transformación pedagógica a partir de la promoción de cambios docentes para autopercibir como el orientador y el mediador fomentan los modelos explicativos y flexibles del aprendizaje autónomo centrado en el estudiante. Implementar estrategias de uso contextualizado en las TIC para un aprovechamiento de la tecnología accesible, como el uso del celular, el contenido offline y aplicaciones livianas, alineando el recurso real del estudiante con el entorno familiar y social, con relación a las limitaciones de conectividad. Asimismo, la garantización de la equidad en la evaluación, mediante la adopción de estrategias evaluativas contextualizadas y de bajo costo que no dependan del acceso continuo a Internet. Por ejemplo, proyectos, portafolios físicos, evaluaciones orales, que aseguren un entorno de aseguramiento académico. Asimismo, el fomento del aprendizaje colaborativo y el apoyo entre pares, la utilización del dominio tecnológico de algunos estudiantes como una oportunidad sustancial para el apoyo del desarrollo de la práctica de una apropiación crítica y tecnológica con sus compañeros. Por último, tenemos las referencias claves. Nuestro trabajo se fundamentó en referentes teóricos robustos para una comprensión integral entre la brecha digital y la enseñanza, a fin de apoyarnos en autores esenciales para el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, David Ausubel, Aprendizaje Significativo para la Apropiación Efectiva del Conocimiento TIC. Manuel Castell, La Sociedad Red, como para comprender la exclusión social que implica la exclusión tecnológica. Paulo Freire, en La Pedagogía del Oprimido, para un enfoque crítico hacia las TIC como una herramienta de emancipación. Francisco Mora, Neuroeducación para la necesidad de diseñar experiencias motivadoras y afectivas, y Lev Vygotsky, Teoría Sociocultural para entender cómo la brecha digital y la interacción del desarrollo cognitivo mediado conduce a un aprendizaje y una enseñanza sustancial. Muchísimas gracias por la atención prestada.